¿Tú sabías que existen microorganismos capaces de tomar el nitrógeno del aire y convertirlo en alimento para las plantas? Sí, así tal cual como lo escuchas. Mientras muchos cultivos dependen de fertilizantes nitrogenados, pues por ahí tenemos otros como bacterias y otros organismos que pueden hacer parte de este trabajo de forma pues natural. Y hoy te voy a explicar qué microorganismos fijan nitrógeno, cómo se clasifican, cómo se trabajan, qué condiciones necesitan dentro de un bioinsumo y cómo se aíslan. Así que quédate hasta el final, porque este tema es clave para una agricultura más eficiente, más rentable y más sostenible. Primero, ¿qué son estas bacterias fijadoras de nitrógeno, estos microorganismos fijadores de nitrógeno? Primero intentamos algo básico. A ver, el nitrógeno es uno de los nutrientes más importantes para las plantas. ¿Por qué? Porque participa en la formación de proteínas, clorofila, enzimas y crecimiento vegetal. El problema es que aunque el aire tiene muchísimo nitrógeno, pues las plantas no pueden tomarlo directamente de la atmósfera. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí entran en acción los microorganismos pues, que fijan nitrógeno o que se los conoce de otra forma que se llaman diazótrofos. O sea, no te olvides, cuando escuches diazótrofos son estos microorganismos que tienen la capacidad de transformar el nitrógeno gaseoso en el famoso N2 del aire, en formas asimilables como amonio gracias a una enzima llamada nitrogenasa. ¿Qué microorganismos pues tienen esta capacidad? Dentro de los más conocidos y más importantes en la agricultura actualmente tenemos varios grupos. Uno de los más famosos definitivamente, y ya has de haber escuchado, pues es Rhizobium. Esta es una bacteria que trabaja de forma simbiótica con leguminosas como frijol, soya, lenteja, arveja, alfalfa y trébol. Esta bacteria forma unos nódulos en las raíces y dentro de estos nódulos ocurre la fijación biológica del nitrógeno, pero dentro del nódulo. Entonces, aquí también están componentes, microorganismos como Bradyrhizobium o Sinosirrhizobium, que son bacterias muy parecidas en su función, pero con especificidad según el cultivo hospedero. Luego tenemos bacterias como Azospirillum, que no forman nódulos como Rhizobium, pero viven asociadas a la rizósfera o a la raíz de gramíneas y otros cultivos, pues ayudando con su fijación de nitrógeno, además estimulando el crecimiento vegetal, ya que esta bacteria tiene esa capacidad. Entonces, esta se convierte en una rizobacteria promotora de crecimiento vegetal, aparte de ser fijadora. Otro que tenemos es Azotobacter, que esta también es de vida libre, igual que Azospirillum. Estas no necesitan una planta específica para fijar nitrógeno, sino que pueden vivir en el suelo contribuir con pequeñas cantidades del nitrógeno disponible, además de producir compuestos que son bioestimulantes. Existen otros géneros, como por ejemplo está Bacillus amylocofaciens, están algunos Clostridium, cianobacterias y bacterias endófitas asociadas a diferentes cultivos, especialmente en sistemas tropicales y suelos agrícolas diversos. Ahora, ¿cómo los vamos a clasificar? Para entender mejor, las fijadoras de nitrógeno pueden clasificarse en tres grupos. Primero, las simbióticas. Son las que necesitan asociarse íntimamente con la planta para fijar este nitrógeno de manera eficiente. Pues aquí está Rhizobium y otros rhizobios asociados a leguminosas. Estas son realmente las más eficientes a cuanto la relación planta-microorganismo está bien establecida. A ver, ahora tenemos las asociativas o endófitas. ¿Qué pasa con estas? Pues estas viven cerca de la raíz, sobre la raíz o incluso dentro de tejidos de la planta, pero la diferencia es que no forman estos nódulos típicos. Aquí encontramos microorganismos como Azospirillum, Hepaspirillum y otros asociados a maíz, arroz, caña de azúcar, trigo y pastos. Ahora, tercero, las de vida libre. Estas son las que habitan en el suelo, sin depender obligatoriamente de una planta hospedera. Aquí, pues, principalmente se destaca Azotobacter y algunos otros microorganismos capaces de fijar este nitrógeno de formas adecuadas. Ahora, ¿cómo tú los deberías trabajar? ¿Cómo se trabajan realmente estos microorganismos como para usarlos como bioinsumos? Esta parte es muy importante porque no todas las fijadoras de nitrógeno trabajan de la misma manera. Por ejemplo, Rhizobio debe trabajarse pensando en su relación específica con la planta. Y no es como que puedes coger cualquier Rhizobium por ahí y me sirve para todas las leguminosas. No, no, no funciona así. Cada cepa tiene afinidad con ciertos cultivos. Así que si vas a formular o aplicar bioinsumo de Rhizobium, debes considerar la posibilidad con el hospedero. Se suele aplicar en tratamientos de semillas, inoculación de raíces o aplicación al suelo cerca de la siembra. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Esospirilo? Se trabaja mejor como inoculante de semilla de raíces
o de suelo, especialmente en cultivos no leguminosos. Además de su posible aporte de nitrógeno, ayuda a producir fitohormonas, estimula raíces y mejora el desarrollo del cultivo. Azotobacter, por su parte, suele emplearse en biofertilizantes de suelo o asociados a materia orgánica estabilizada, porque funciona como bacteria de vida libre. Pero aquí hay que entender algo muy importante. Su aporte de nitrógeno generalmente es menor y más variable que la de una simbiosis efectiva como Rhizobium o Bradyrhizobio. A ver, entonces, concluyendo todo lo que les acabo de decir así a breves rasgos, pues tenemos Rhizobium, ideal para leguminosas, Azospirillum, muy útil para gramíneas y otros cultivos no leguminosos. Azotobacter es de apoyo en el suelo y biofertilización en general. Ahora, ¿en qué condiciones pues yo debería mantener este clase de bioinsumos? Porque esa parte es crítica, no es así nomás como un bacillus, porque muchas veces se habla de estos bioinsumos como si fuera mezclar microorganismos y listo, pero no, no, créanme, en estos son muy delicados y estos seres vivos realmente tienen condiciones muy específicas. Para que este microorganismo fijador de nitrógeno realmente funcione dentro de un bioinsumo, se deben evaluar estas condiciones. A ver, la viabilidad. El microorganismo debe llegar vivo y activo en el momento de la aplicación. Tienen altas tasas de crecimiento, entonces hay que tener cuidado con esto. El pH. Estas bacterias que fijan nitrógeno trabajan mejor en un pH cercano al neutro. Esto quiere decir entre 6 y 7. Si el bioinsumo está ácido o alcalino, pues la viabilidad no funciona. Y lo mismo al aplicarlo junto con otros productos, refiriéndome a violes o cosas así, porque a veces he escuchado que los aplican así. Temperatura de almacenamiento. Muchos bioinsumos bacterianos se conservan mejor entre 4 a 10 grados. No pasarse de eso, aunque esto puede variar según la formulación. Si sube más de los 10 grados, pues reduce la población microbiana y afecta su desempeño. Cuarto, la protección contra la luz solar. La radiación y el calentamiento dañan a estos microorganismos, por eso deben mantenerse en envases cerrados, protegidos y en lugares frescos. Quinto, portador o vehículo adecuado. Un buen insumo necesita un soporte que no sea tóxico, que mantenga cierta humedad o estabilidad, que favorezca la supervivencia del microorganismo. Por Dios, que no esté contaminado, porque estos se contaminan fácilmente. Ya puede ser líquido, puede ser gel, puede ser turba, sustrato, compost maduro o algún portador estéril o controlado según el tipo de formulación. Otra cosa más, punto sexto, evitar incompatibilidades. No se debe mezclar estas bacterias con productos ni mínimamente agresivos, como fungicidas, bactericidas, sales en exceso, fertilizantes químicos o, o en sí muchos otros microorganismos que pueden ocasionar competencia con ellos, porque ellos son muy sensibles. Séptimo, el oxígeno y el ambiente. Algunas bacterias requieren buena aireación en su formulación y en el suelo, mientras otras son más tolerantes, pero en general un bioinsumo mal fermentado, contaminado o inestable pierde mucha calidad. Ahora les voy a explicar cómo se aíslan. Vamos a hablar sobre este tema. Vamos a empezar con Rhizobia. Pues este se aísla principalmente a partir de nódulos sanos de raíces de leguminosas. Ojo, que estén activos. Es decir, que cuando ustedes lo aplasten tiene que estar rojito por adentro. Ahí es cuando está activa la enzima de la nitrogenasa. Luego los nódulos se lavan, se desinfectan superficialmente para eliminar contaminantes externos, se enjuagan con agua estéril, no dije destilada, se maceran y el contenido se siembra en medios de cultivo o simplemente ya los aplican ustedes directamente a su semilla, pero los medios que se utilizan son YEMA o YMA, que son clásicos para aislar rizobios. Después se observan las colonias, se repican, se purifican y luego se complementa su identificación. En el caso de Azospirillum y otros microorganismos asociados a raíces, normalmente se toman muestras de la zona de la rizósfera, raíces o tejidos vegetales y se siembran en medios semisólidos libres de nitrógeno donde solo me va a crecer el microorganismo que es capaz de prosperar en esas condiciones de baja disponibilidad de nitrógeno mineral. Ese enriquecimiento ayuda a seleccionar a estos diazótrofos. Para Azotobacter, en cambio, el aislamiento suele hacerse desde el suelo o la rizósfera utilizando medios como Ashby o Burke, también llamados libres de nitrógeno, donde esta bacteria puede crecer por su capacidad de fijación. Pero ojo con esto, aislar no es lo mismo que confirmar. Que un microorganismo crezca en un medio sin nitrógeno no significa automáticamente que ya tengamos una cepa eficiente y lista para formular. Y aquí es donde muchos técnicos cometen el error.
¿Por qué? Porque siempre hay que hacer esa identificación. Después del aislamiento se debe hacer pasos de confirmación como purificación de cultivo, identificación morfológica, bioquímica. Es fundamental. No es cuestión de ver un microscopio y decir, no, sí se parece y ya con eso ya está. Pruebas moleculares de detección de genes y eso es súper importante. Cuando ustedes ya sospechan, pues mandan a biología molecular que les terminen de confirmar, pero es importante hacer estos pasos previos para que no estén mandando a hacer biología molecular cualquier cepa que les crezca. En fin, ¿qué errores se suele cometer con estas bacterias? Aquí yo te dejo los errores muy comunes que se deben evitar. Primero, pensar que cualquier bacteria fijadora sirve para cualquier cultivo, cosa que no es así. Así que cuidado cuando te venden esos productos que tienen de todo y no sirven para nada. Dos, creer que si un producto dice fijador de nitrógeno, automáticamente va a reemplazar toda la fertilización nitrogenada. Quisiera recalcar que esto para nada es así. Tal vez estas bacterias te ayudan hasta más o menos un 40%. Estos microorganismos ayudan a mejorar lo que sí, la eficiencia, estimulan raíces, promueven, pueden reducir enfermedades, pero el resultado va a depender del cultivo, del suelo, del clima y del manejo que tú le estés dando. Otra cosa, aplicar microorganismos sin cuidar almacenamiento, compatibilidad o tiempo de uso. Si el producto perdió viabilidad, ya no va a funcionar como esperamos y la viabilidad es muy corta en esta clase de microorganismos. Usar Rhizobium, otra cosa, usar Rhizobium en sistemas donde no hay leguminosas y esperar nodulación. Rhizobium necesita su planta hospedera correcta, no es usarla así por así. En fin, espero que les haya gustado este video. Los microorganismos fijadores de nitrógeno, recuerden que son aliados fundamentales en la agricultura porque convierten el nitrógeno del aire en formas útiles para la planta. Los más importantes, pues ya los dijimos, son Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter, diazótrofos en forma general. Se clasifican en simbióticos asociativos, de vida libre y simbióticos. Su manejo va a depender del tipo de microorganismo, del cultivo y de la formulación. Dentro de un bioinsumo deben mantenerse con buena viabilidad, pH adecuado, temperatura controlada, protección contra la luz y sin mezclas agresivas y además con mucho cuidado el tema de la contaminación. Para aislarlos se requieren técnicas de laboratorio específicas, medios selectivos y validación real de su capacidad de fijar nitrógeno. Si entendemos esto bien, podemos diseñar mejores bioinsumos, hacer aplicaciones más eficientes y aprovechar la microbiología que tenemos de forma mucho más profesional. Si me escuchas hasta aquí, yo te lo agradezco mucho y de nuevo te agradezco por haberme escuchado. Recuerda que somos Laboratorio Microbiolab, estamos al servicio del Ecuador de Latinoamérica. Pueden dejarnos sus dudas y comentarios. Mi nombre es María Esther Cortés y yo soy microbióloga aplicada y magíster en agroecología y agricultura sostenible. Gracias por haberme escuchado aquí nuevamente.